nuestro modelo preparado, solo hagan clic en escena y nueva escena heredada y busquen la escena del modelo de nuestro enemigo. Cuando entren, notarán que los nodos de la escena padre tienen un color más oscuro. No vamos a poder eliminar ninguno, pero sí cambiar sus valores. Primero vamos con el sprite. Cambien la imagen por la rata en movimiento. Además, como trabajamos con una plantilla de sprites, en las propiedades de animación del sprite cambien la propiedad hFrames por 6. Ajusten el nodo Collision Shape 2D principal y el perteneciente al área 2D. El primero debe ser un rectángulo que ocupe toda la parte interior de la imagen. El segundo, que es quien detectará algunas colisiones especiales, como la del jugador, debe ser un poco más grande que el cuerpo del enemigo. Fíjense cómo lo tengo yo. También podemos añadir los nodos que queramos para esta versión del enemigo. Por ejemplo, un Animation Player para reproducir la animación de movimiento y muerte. Con la primera animación, la de movimiento, vamos a seguir los mismos pasos que en el jugador. Cambiamos la propiedad de hFrame, Frame y Texture. Con el Animation Player abierto, buscaremos la propiedad de Collision Layer y Collision Mask dentro de Kinematic Body 2D. Tienen que añadir la llave de esas propiedades, teniendo su primera casilla seleccionada. Recuerden que esas propiedades son las que mantienen las capas de colisión. Cuando nuestro enemigo muera, las capas cambiarán a la segunda. Mientras se mueve, será la primera. Para hacer más rápida la animación de muerte, vamos a duplicar la animación de movimiento. Al principio se nos generará con el mismo nombre. La tenemos que renombrar y después cambiar los valores de la propiedad Texture haciendo clic sobre su punto y buscando la imagen de explosión, que está entre los gráficos del proyecto. Ahora que tenemos la explosión, hagan clic sobre los puntos de Collision Layer y Collision Mask para que desactivemos la primera capa y podamos seleccionar la segunda. Aprovechamos para guardar a nuestra rata en la carpeta con el mismo nombre dentro de enemigos. Una vez terminados los aspectos visuales de nuestro animal, vamos a añadir los dos estados que tendrá disponibles en la máquina. Añadan un nodo de tipo Node que sea movimiento y otro que sea muerto. Recuerden que para añadir un nuevo estado tienen que crear un script heredado del script state original y guardarlo en una carpeta de estados dentro del enemigo, o sea la carpeta de la rata. En el estado del movimiento copiaremos lo mismo que tiene el movimiento del jugador, con la diferencia de que no vamos a dejar de movernos nunca y por eso no necesitamos salir. El estado del enemigo muriendo se limitará a ejecutar la animación de muerte junto con iniciar, pero nada más. Nos quedan faltando dos scripts diferentes, uno para administrar la máquina de estados, que es básicamente como el que usamos para el jugador, y otro para controlar la inteligencia artificial del enemigo. Cuando creemos el primero, hagan que herede de la máquina de estados original. Dentro de su función ready recopilamos los dos estados de la máquina con el diccionario StateMap y la activamos y hacemos lo de retornar a la máquina de estados principal. Todo esto lo vimos en el capítulo de la máquina de estados del jugador. El segundo y último script que nos falta es el principal. Remuevan el que tiene la rata por defecto y añadan uno que simplemente herede del script principal de enemigos, que también era el de la rata, pero no importa, que creamos en el capítulo pasado. Solo nos queda programar algo sencillo. Dentro de la función de física se ejecutará todo el tiempo el método de la gravedad que tenemos en nuestro script principal, por lo que usamos un punto para llamarlo. Lo bueno llega en la misma función de física. Usaremos el método testMove disponible en los nodos Kinematic Body para detectar las casillas donde no hay suelo y podamos cambiar la dirección de nuestro enemigo. Primero que todo, sepan que testMove tiene un primer parámetro que recibe el transform del cuerpo actual.
Esto es como una array que guarda las posiciones. Para obtenerlo vamos a crear una variable llamada t y haremos que sea igual al transform actual del enemigo. Después de que tenemos la variable, entraremos en la posición x del enemigo indicando el índice 2 con el eje x de la variable t y le sumamos un valor de 5. De esta manera el transform del enemigo se situará más a la derecha de nuestro cuerpo, por lo que al momento de querer virtualizar el terreno buscando que no choquemos con nada, el código funcionará. Si no sumamos un valor de 5 o superior, siempre que busquemos un espacio libre debajo del jugador no lo encontraremos, ya que su transform siempre estará sobre el suelo. También hacemos uso de la condición termaria, un truco de Godot para asignar valores a una variable. Funciona de la siguiente manera. Nosotros decimos que vamos a sumarle un valor de 5 y si la dirección del enemigo es positiva. Ahora es obligatorio que usemos un else para indicar que si no es positiva, entonces no le sumes un valor de 5 sino un menos 5. Esto nos evita tener que comprobar con un par de ifs cuál es la dirección para saber si es necesario sumar o restar. Con nuestra posición de transform alterada, ahora podemos abrir una condición que sea: si no detectamos un movimiento con el transform de la variable t en las posiciones de 5 píxeles horizontales y 2 verticales, entonces no debería caminar por ahí, cambia la dirección del enemigo y rota la imagen. Esto lo repetimos ahora para detectar que no haya suelo en la izquierda, por lo tanto sería prácticamente lo mismo, solo que cambiando por valores negativos el eje horizontal. Para cerrar con esta función, también diremos que si chocamos con una pared, cambiemos el valor de la dirección a 1, si la dirección anterior es menos 1. Si no, significaría que ya vale 1 y la tendremos que pasar a menos 1. Así vamos practicando con el truquillo de Godot. Hacemos lo mismo con la dirección de la imagen. Si es falsa, la pasamos a verdadera y así. Vamos a terminar con el capítulo. Conecten la señal Animation Finish del Animation Player del enemigo con este script de la rata y añadan esta línea para comprobar que si el nombre de la animación finalizada es muerte, entonces elimines al enemigo de la escena con KeywFree. Y así terminamos el capítulo.